un video de uno de los temas de la clase que se llama El hombre y su trascendencia. Y es un tema que a muchos les es difícil y tratamos a veces en las conversaciones como de evitarlas o de no pensar en eso porque pues hay una expectativa o ciertas ideas con respecto a este tema. Y debido a estas ideas o creencias, pensamos que es algo malo. Y pues en realidad, quién sabe si lo sea. Fíjense, ¿realmente qué sería? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? Para empezar, vamos a definir la palabra. ¿Qué quiere decir muerte? Viene del griego thanatos. Es el deseo o hecho que tiene lugar en el orden de las cosas naturales y el médico es el que comprueba el estado de la muerte de unas personas. Científicamente es la extinción del proceso homeostásico o fin de la vida. Y bueno, ya sea por causas naturales o inducidas, es porque los seres vivos nos morimos. Finalmente es un ciclo de la vida, nacemos, crecemos, algunos se reproducen y morimos. O sea, de ahí no nos salvamos nadie. Es algo que finalmente todos vamos para allá. Y mi punto es que deberíamos de verlo con ojos, digamos, un poquito reflexivos, más tranquilos, etc. Miren, desde que el hombre es hombre, desde que que el Homo sapiens sapiens es humano, una de las cuestiones que lo hacen ser es los ritos. Desde que empezaron a enterrar a sus muertos, es cuando entonces ellos tienen idea de lo que es la muerte. A veces se les encontraba en unas vasijas en posición fetal y esto digamos que el símbolo es como el volver a nacer, es algo cíclico. Hay muchas creencias en la religión que muchas veces viene en forma dualista, o sea, alma, cuerpo. El cuerpo se muere, pero el alma es el que sigue. Nadie sabe realmente qué pasa, porque nadie ha regresado de la muerte. Habrá personas que a lo mejor sufrieron accidentes y estuvieron inconscientes, o a lo mejor el corazón se les paró y los pudieron revivir, pero el cerebro seguía vivo. El cerebro tenía todavía actividad, entonces realmente eso no se le podría llamar como una muerte en sí, pero bueno, la cuestión es que, o sea, de verdad nadie ha muerto y revivido para contarlo. Finalmente son expectativas y creencias, etc. El cuerpo físico, pues finalmente es el que regresa a la tierra, por decirlo así. ¿Qué dicen algunos autores? Para Marco Aurelio, es lo que nos hace a todos iguales. Para Epicuro, cuando existimos la muerte no existe y cuando está la muerte no existimos. Wittgenstein, la muerte no es un evento de la vida porque no se vive la muerte, es verdad. Y Sartre decía que la muerte no concierne a la naturaleza humana. A lo mejor la podremos ver de cerca cuando se nos muere alguien, a lo mejor cuando se nos ha muerto alguna mascota, cuando vamos a algún velorio, etcétera, etcétera. Pero de vivirla tal cual, no. Ahora hay tres maneras de poderla percibir. La primera, y que a mí me gusta mucho, es como la iniciación de un ciclo de vida. De acuerdo a Platón, no sé si recuerdan que en el momento que morimos, el alma se despega de su cárcel, que es el cuerpo, el que puede hacer su mejor actividad, el contemplar el logos. Hay otra manera de verla, como se acabó, punto. Y otra forma que yo creo que es lo más importante, es como la posibilidad existencial, es lo que da sentido a nuestras vidas. ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasaría si no murieras? O si supiera que somos eternos. ¿Qué harías? ¿Te gustaría vivir forever and ever? ¿O
etcétera, o no, o solo tú, y ver que todos tus seres queridos se van muriendo, o que a todos los que conoces ya no están, y vienen otras personas nuevas, y luego después otras, o sea, como que... A mí me gusta verlo como preocuparnos mejor por vivir, no pensar en morir, sino cómo vivir. Es lo que nos da precisamente sentido a nuestra vida, porque tenemos un tiempo de caducidad. Y ese tiempo de caducidad, pues finalmente es lo que nos dice, oye, no vas a vivir por siempre, yo tengo sueños, yo tengo metas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, etcétera. Y muchas veces cuando les he preguntado a los alumnos, me dicen, es que quiero dejar mi huella en el mundo, o sea, quiero que cuando yo ya no esté, se acuerden de mí. Y es precisamente la relación con la trascendencia. La trascendencia quiere decir más allá de, ya sea la distancia, ya sea del ser, ya sea de la muerte, etc. Y bueno, te voy a poner un ejemplo. Mi abuelo materno perdió a su esposa después de 16 años de matrimonio. Pasaron los años y él se volvió a casar, bla, bla. Afortunadamente murió de viejito, a los 80 años, etc. Pero él siempre recordaba a mi abuela, que obviamente nunca la conocí, que fue el gran amor de su vida y que siempre estuvo enamorado de ella, que nunca la olvidó y que pues siempre la recordaba y la amaba profundamente, ¿no? Ya imagino que la esposa actual se le retorcía el hígado, ¿no? De escuchar este tipo de cosas, pero es lo que me refiero acerca de la trascendencia, o sea, este matrimonio trascendió y finalmente fue más allá. Lo que le impacta más al humano es finalmente quedarse en el olvido, o sea, realmente para el humano la muerte sería que sea olvidado, que ya no nos acordemos pues de alguien, de nosotros, o la memoria. Digo, para que te recuerden, finalmente tus familiares sí te van a recordar, a lo mejor si tienes hijos, etcétera, pero después de 2 o 3 generaciones, ¿se acordarán de ti? ¿De 4? ¿De 10? Yo creo que no. Entonces, si tú tienes expectativas demasiado altas y dices, es que quiero que la humanidad me recuerde, tendrías o que hacer algo demasiado bueno, como la cura contra el cáncer, la vacuna contra el SIDA, no sé, algo. O algo demasiado muy, 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 pero muy malo. Y pues bueno, finalmente, again, que este tipo de querer avanzar, de querer hacer algo, que eso nos mueva, eso es lo importante. Ahora, hay muchas creencias, muchas ideologías acerca de esto. Y bueno, hay quienes piensan que todo es cíclico. Eh, Te recomiendo que investigues el mito del Popol Vuh, que son 2 hermanos gemelos que son héroes, pero que bajan al inframundo y después renacen, etcétera. No sé, en Egipto, que la mitología decía que medían tu corazón te ponían a prueba y cosas así, ¿no? Si habías hecho llorar a alguien, si habías lastimado a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, pues pensaban de acuerdo a lo que dijeras y lo que dijera tu corazón también. Si no pasabas la prueba, tu alma era devorada por un monstruo y ahí sí te perdías para siempre. Finalmente, también, ¿no? O en la mitología griega que Caronte, ¿no? Que te cruza un río y que le tienes que pagar con una moneda. Por eso muchos muertos los entierran con una moneda, a veces en los ojos. Y bueno, para poder cruzar el río de las almas. Ahora, también a veces en épocas, no sé si medievales, era común ver cadáveres en la calle. Sobre todo en los chinos, si ves unas máscaras que representan demonios, es la representación de un cadáver, el cuerpo hinchado, ojos saltones, lengua de fuera, y para ellos eran demonios. Y era lo más natural verlo y era la representación. Qué cosas tan creepy, ¿verdad?
Luego, el mismo, en la Biblia, el mismo Jesucristo, ¿no? Que vence a la muerte y regresa y trasciende. El Dalai Lama, o sea, por ejemplo, las filosofías y religiones orientales, en Oriente filosofía y religión es lo mismo. El Dalai Lama, ¿no? Que es la reencarnación de Siddhartha para conducir a su pueblo. Han venido varios lamas a la Universidad Iberoamericana platicando sus experiencias y ellos te demuestran con argumentos cómo fueron reclutados y ellos te demuestran que son la reencarnación de anteriores personas. Entonces, aquí la reflexión sería verlo como algo natural, parte de la vida, o escondernos y no pensar en eso, o que claro que es necesaria, claro que es trascendente, o sea, hace que nosotros trascendamos, por supuesto, y pues bueno, o sea, la moraleja es, finalmente no tengas expectativas, no tengas miedo, no te preocupes por eso, porque algún día va a pasar, y preocúpate más que nada por vivir la vida, que es finalmente lo importante. No sé si recuerdas la película de 45 Ronin con Keanu Reeves, que le preguntan sobre uno de sus líderes, ¿no? Oye, ¿cómo murió fulano? No te va a decir cómo murió, te va a decir cómo vivió. O luego, insisto, hay muchas creencias igual orientales, ¿no? Para los hindúes la muerte no existe, es algo pasajero, simplemente pasamos de cuerpo y ya. Los egipcios igual, o sea, volviendo a ellos, ellos creían que finalmente lo fregón estaba del otro lado. Por eso los enterraban, obviamente los pudientes, con todas sus posesiones, con todas sus cosas. Igual en México. Igual a los emperadores también. Y algo que me llama mucho la atención es el jade. O sea, creo que a Pakal y a otro emperador chino también los enterraban con jade, los envolvían con piedras de jade. Incluso hubo un emperador chino que le tenía miedo a la muerte. Para no morir, inhaló polvo de jade mucho tiempo. ¿Y de qué creen que murió? Pues de envenenamiento por inhalar polvo de jade. Entonces, a veces queriendo ir de nuestro destino, lo encontramos, ¿no? Si tú me pides mi opinión, o si tú me preguntas qué pienso, yo quisiera hacerle la idea de Platón, o sea, que estamos aquí nada más de paso, tenemos que crecer y regresar al topos Uranos, al mundo de las ideas. También soy de la idea mucho de los vipassanas y de algunos budistas que finalmente estamos aquí aprendiendo cosas, pasamos diferentes niveles hasta alcanzar como el nirvana o la iluminación. Más o menos yo quisiera pensar eso, no tengo manera de demostrarlo, pero es lo que yo quisiera pensar. Sin embargo, no me preocupa y finalmente pues considero que lo mejor es hacer lo que sé hacer, lo que mejor sé hacer, servir a los demás, ser feliz por lo pronto y hacer a los demás felices. Eso sería. Vale. Gracias.